Amigos y amigas, buenos días a todos y bienvenidos en el canal. Hago este vídeo para venir en ayuda de todos los que en este periodo tan desgraciado se han encontrado con la batería del coche prácticamente al suelo, con la carga perdida y la imposibilidad de arrancar su coche. Esto desgraciadamente es algo que pasa bastante frecuente, más normalmente en el periodo cuando empieza el frío. Pero ahora con el discurso del coronavirus así, prácticamente se ha provocado la poco alegra situación que muchos de nosotros han dejado el coche para mucho tiempo, para un largo plazo de tiempo, sin arrancarlo nunca. Y al final cuando uno va para coger el coche y arrancarlo después de una, dos, tres o más semanas, prácticamente la batería está muerta, total. El coche ni arranca, para decir, el motor de arranque ni da una vuelta, ni prácticamente el cuadro de todo, toda la parte electrónica parece vivir, todo muerto. ¿Qué hacer? Antes de todo tenemos que aclarar que esto pasa porque muchas veces la carga límite de la batería, la tensión, se ha bajado mucho más que los consuetos, los oídos 12 voltios, y por lo tanto todos los aparatos electrónicos y eléctricos en general del coche prácticamente no tienen ni la fuerza de una pequeña chispa, decimos así. Y muchas veces nos vamos a encontrar con una batería que, si la medimos con un tester, va a marcar 9, 10 voltios cuando nos va bien. Y por lo tanto, ¿qué hacer? Decimos que si uno tiene la posibilidad de arrancar el coche porque está de bajada, posiblemente intenta arrancarlo así y luego se quedará con el coche prendido para un buen rato y intentará cargar con el mismo alternador su propia batería. Pero muchas veces no hay esta posibilidad, no hay nadie que te empuje. Posiblemente es un coche con cambio automático, de los que realmente también se lo empujan, no es que puedes poner la marcha y arrancarlo de esta forma. Hay muchas razones para las cuales posiblemente no puedes arrancar el coche de ninguna manera. Y ahí la única posibilidad, claro, es cargar la batería y luego que el motor de arranque haga su maldito trabajo. ¿Y la batería cómo la cargas? Si tienes un cargador de baterías como esto, que uno de los viejos prácticamente es totalmente analógico, decimos que puedes tener buenas posibilidades de despertar nuevamente tu acumulador de carga, tu batería, y poder arrancar sin problemas después de medio día de carga, algunas horas por lo menos, puedes volver a arrancar tu coche. El problema real es cuando en lugar de este cargador de batería, que el mío tiene más de 35 años para daros una idea, cuando tienes un cargador de última generación, los cargadores que dicen inteligentes, automáticos. Ecco, estos tipos de cargadores son una verdadera desgracia. ¿Por qué? Porque en su sistema de inteligencia, de automatismo y todo esto, está una programación que detecta el tipo de batería que se va a conectar y por lo tanto en base a este tipo de batería va a realizar un programa de carga. En esto a detectar el tipo de batería, ¿cómo lo hace? Simplemente detectando la tensión que tiene esta batería en el momento que la vas a cargar. Ahora, desgraciadamente, si la tensión es particularmente baja, depende de cargador a cargador automático inteligente del cual hablamos y se encuentra este valor normalmente en el manual de instrucciones. Si por ejemplo la carga es de 10 voltios, este cargador no la va a detectar como la batería de un coche, posiblemente la va a detectar como la batería de una moto, que posiblemente es de 6 voltios, y a detectar 10 voltios considera que es una batería de 6 voltios muy bien cargada. Por lo tanto, cuando vamos a tocar el pulsante de on para prenderlo, para que haga
su trabajo de carga, prácticamente el programa no funciona, no carga nada. Nosotros posiblemente de buena fe lo dejamos conectado, nos vamos y después de una noche supuestamente a cargar, encontramos la batería tal y cual, siempre a 10 voltios y perdón, el cargador tranquilo, pancho, que no ha hecho de verdad nada. ¿Y cómo solucionar esta desgracia? Porque claro, uno ya está con el coche parado, luego está con un cargador de baterías que lo ha pagado por bueno y es tan inteligente que se pone de huelga. ¿Y qué podemos hacer? En realidad lo podemos simplemente engañar. Esto es algo bastante sencillo, se puede hacer de varias formas y ahora os voy a decir cómo se puede hacer. Antes de todo, si tenemos, por ejemplo, una batería, también si no es de coche, una batería que sea de un taladro de 12 voltios, aquí tengo una, aquí está, por ejemplo, esta es de 18 voltios. Si hubiera sido una batería de 12 voltios, como hay muchas por este tipo de herramientas, simplemente estaría la posibilidad de conectar en paralelo, por lo tanto significa que al polo positivo se conecta el polo positivo de la batería y al negativo el negativo de la batería. Y de esta forma, ¿qué pasa? Que la tensión resultante conectando en paralelo las dos baterías resultaría 10 voltios, ponemos de esta, más 12 voltios, 13 voltios de esta, resultan 23 voltios dividido 2. Por lo tanto, resultaría un 11 y medio, correcto, 11 voltios y medio, lo que posiblemente es suficiente para que el cargador inteligente reconozca esta batería como una batería de coche y empiece su programa de carga. En esto lo podemos dejar 5 minutos cargando ambas baterías, después desconectamos esta para evitar que se sobrecaliente, se pueda también explotar y seguimos cargando únicamente la batería de nuestro coche. Estos pocos minutos de carga que le vamos a dar, claro, no tenemos que irnos a fumar una cigareta, un cigarrillo, porque en esto tenemos que controlar siempre que esta no se sobrecaliente. En estos pocos minutos de carga podemos apreciar que el voltaje de la batería ha subido un poco y por lo tanto podemos conectarla autónomamente sin utilizar en contemporánea esto. Si no tenemos ninguna batería de este tipo, de una herramienta que se pueda conectar a la batería del coche, todo esto, me recomiendo, se debe hacer cuando la batería se desconecta del coche, si no vamos a encontrar problemas de otras cosas que van chupando, van siguiendo chupando electricidad a nuestra batería, como el reloj, como todo lo que podría estar prendido en el coche, que también cuando el coche está apagado, este tipo de aparatos electrónicos siguen chupando electricidad. Otra manera para engañar el cargador inteligente podría ser utilizando una batería de estas, ¿ok? Esas son las clásicas baterías de tipo AA y su característica es que tienen un voltaje aproximadamente de 1,3, 1,5 voltios. Prácticamente si tenemos esta batería grande de 9, 10 voltios cargada, sería suficiente justo un volt y medio para que el cargador inteligente la pueda reconocer como batería de coche. En esto, en lugar, como hemos hecho antes, de conectar en paralelo esta pequeña batería, esta la deberíamos conectar en serie. ¿Qué significa? Que prácticamente no vamos a conectar más el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. En este caso tenemos que conectar el positivo con el negativo, entonces al contrario, y el positivo de esto lo vamos a conectar directamente al nuestro cargador de baterías. En este caso
vamos sumando directamente los voltios. Por lo tanto, ponemos que aquí tenemos 10 y aquí tenemos 1,30, nos resultará un voltaje complessivo de 11,30. 11,30 que posiblemente son suficientes para engañar a este desgraciado. Ahora, claro, visto así, puede representar un problema. Yo me he truccado una batería de esta simplemente con un poco de celo y papel de aluminio. Eso es papel de aluminio, lo que se utiliza para la cocina. Le he dado la forma así a palitos para tocar el polo positivo y el polo negativo, y luego con un poco de celo de nastro lo he enrollado para que todo siga compacto y conectado. Por lo tanto, ahora vamos a ver cómo realizar esta conexión. Antes de todo, pero quiero medir el valor de tensión de esto pequeñito y de la batería, de manera que ustedes mismos se pueden dar cuenta de cuál es realmente el resultado. Por esto, aquí tenemos un voltímetro de los más baratos que he encontrado. Lo pongo a 0, así, en favor de cámara. Y aquí, ya que estoy, para renderme la cosa más fácil, también porque tengo miedo que estos palitos de aluminio se puedan soltar, voy utilizando estos pequeños cables con cabeza de cocodrilo y los voy conectando a mi multímetro. Ok, ahora aquí debería resultar un valor de 1,30 más o menos. Vamos a ver, 1,30 voltios, perfecto. Mi batería pequeñita, la AA, está cargada, está bien, es una batería en salud. Por lo tanto, ahora voy a medir, siempre con el voltímetro, la batería del coche, que también esta es una batería que está en salud, pero el resultado de la suma de las dos tensiones lo podemos ver igualmente. Por lo tanto, esta es una batería que tiene 12 voltios y medio, 12,52. Vamos a ver cómo conectando la batería pequeña a la batería grande conseguiremos 13 voltios con 80, décimo más, décimo menos. Ok, vamos a ver. Ahora voy realizando mi conexión. Por esto me ayudaré con una pinza de plástico. Aquí conecto al positivo de la batería grande, voy conectando el negativo de la batería de AA. Ok, y a este punto aquí tengo el negativo y aquí tengo el positivo. Si ahora, siempre con mi tester, lo ponemos a 0, vamos a conectar. La vida es un mundo difícil. Ok, vamos a conectar el positivo, el rojo, y ahora nos averiguamos cómo está el negativo. 13,83. Cuento el resultado perfectamente porque 12,5253 los tenemos aquí, más 1,30 hemos sumado exactamente el voltaje de una y de la otra. Por lo tanto, en este sentido no vamos a tener problemas en el momento que nos hace falta un volto y medio más para engañar nuestro cargador inteligente de baterías. Por lo tanto, es una opción más. Tenéis, como ya he dicho, la posibilidad de hacer una conexión en paralelo si tenéis dos baterías de 12 voltios, pero si no tenéis la segunda batería de 12 voltios, aparte, claro, la batería del coche, podéis utilizar tranquilamente una de estas baterías pequeñitas que se encuentran por todos lados. Si uno no la tiene, con €1 puede solucionar, y luego se hace con un poco de celo dos pequeños alargadores aquí
en cada polo, en el negativo y en el positivo, y en esto puede, puede conseguir la posibilidad de dar una primera carga, claro, de algunos minutos a todo este conjunto, porque siempre a cargar, a utilizar un cargador de coches que va a cargar todo el conjunto, en esto no quisiera que la batería pequeñita empiece a calentarse y posiblemente se explota. No va a ser normalmente peligrosa, pero será bien no cargar todo el conjunto olvidándose de la batería pequeñita. Como os he dicho, no tenéis que ir a fumar un cigarrillo porque en este tiempo esta posiblemente se sobrecaliente. ¡Pah! Por lo tanto, adiós a todo. El tiempo que hace falta, cuando uno se da cuenta que se está calentando, desconecta y rápidamente va a conectar el propio cargador de baterías directamente a la batería. En este, la batería ya ha ganado el volto y medio que le hacía falta para ser reconocida por el cargador de baterías inteligente, y ya está. Este cargador seguirá con su programa correctamente, dando con su curva de carga la energía necesaria para volver a arrancar el coche. Es un pequeño truquito, quería compartirlo con ustedes, ojalá que no nos haga falta nunca, pero en un momento así que uno está, insomma, en una mala situación, te puede salvar de verdad el día. ¿De acuerdo? Con esto es todo, un saludo y a la próxima. Chao.